Control, control de flujo y control de temperatura son una de las aplicaciones más utilizadas con este tipo de controlador. Tiene una sintonía muy fina a comparación de otros controladores para proceso. ¿Sí? Muy bien. Recording in progress. Ya está. Sí, muy buenas noches. Buenas noches en este caso a cada uno de ustedes. Vamos a seguir empezando con esta capacitación. En este caso vamos a trabajar con el controlador Control Master, el CM30. Como podemos visualizar aquí, en este controlador que está aquí, ¿no? Este es el controlador Control Master. Y aquí vemos en este caso un registrador, ¿no? Un registrador de procesos. ¿Correcto? Y aquí vemos en este caso lo que es un variador de velocidad. Este variador de velocidad ya lo conocemos, es un variador de velocidad de la marca Schneider Electric. La configuramos nosotros lo que es, en este caso, la entrada analógica, que es señal de 420, y lo que es la entrada digital, lo que es bajo contacto seco de 2 hilos, ¿no? Y es un control de tipo estándar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a hacer un control de presión con este controlador, ¿no? Un lazo de control PI para este tipo de procesos, ¿sí? Muy bien. Entonces, antes de iniciar, obviamente vamos a explicar sobre la parte teórica de este tipo de controlador. Por ejemplo, dentro de ello, ¿no? Estábamos viendo la familia CM de Control Master del ABB. Contamos en este caso con el CM10, el CM15, que son indicadores, ¿no? Entonces no son controladores. La familia CM30 y la familia CM50 ya son controladores universales a nivel de procesos que ya hacen control PID, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, esto ya es a nivel de configuración, lo que es configuración básica, configuración del dispositivo como tal para hacer un lazo de control. En cuanto al indicador, ¿no? Aquí configuramos nosotros lo que son las entradas y salidas y la parte de control, ¿no? Pero antes de ingresar aquí, ya, obviamente vamos a ver todo referente al manual, sus características, sus conexiones, ¿no? Y de acuerdo a esto, nosotros ya vamos a hacer un lazo de control PID con este tipo de controlador, ¿no? Este es el controlador como tal, ¿ya? Pero hay que explicar sobre lo que es la parte del controlador como tal. Este es el controlador SM30. La aplicación que se va a utilizar en el laboratorio vendría a ser un control de presión. Ahora, en lo que es la sintonía de esta variable física de presión, se utiliza el control PI, ¿no? Control proporcional integral. Entonces, la derivada no la usamos porque la derivada es sensible, en este caso, a esta variable medida, tanto en lo que es en flujo y tanto en lo que es en presión, ¿no? Entonces, si no, va a tener una inestabilidad en tu proceso como tal. Por esa razón, se utiliza solamente un control PI, ¿no? Ahora, este controlador como tal, no solamente se conecta a lo que es entrada de señal de entrada analógica, sino que también nosotros conectamos, en este caso, lo que es RTD o termocupla, y también tiene salidas analógicas para hacer un control PID entre entrada y salida, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a realizar este tipo de sistema. La descripción de este controlador obviamente es un controlador universal de proceso bueno, la información detallada en proceso representa la calidad de pantalla TFT, todo color, una interfaz de operador intuitiva, simplifica la configuración y el funcionamiento. Muy bien. Aquí, por ejemplo, aquí con este tipo de controlador se puede realizar, en este caso, dos formas, ¿no? Una de las primeras formas vendría a ser un control de rango partido y un control sin rango partido, ¿no? Por ejemplo, aquí, si no se aplica sobre el control partido, a cada válvula debe asignarse un control PID independiente, ¿no?
Por este ejemplo, las dos válvulas se podrían controlar la misma variable, la presión del tanque, de forma independiente. Aquí se tiene en este caso el controlador indicador de presión, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Su simbología bajo la norma ISA, ¿no? Como se explicó en la sesión 1. Y ahí vemos en este caso dos válvulas, ¿no? Vemos aquí dos válvulas, ¿no? Y ahí se conecta lo que es la entrada, un transmisor de presión, y tiene dos salidas, ¿no? Entonces, obviamente, hay dos set points como tal. Es un rango partido, ¿no? Entonces, aquí vemos ya una imagen más grande. Por ejemplo, si la presión decía de 5 bar dentro del proceso de presión, el transmisor indica que el valor medido vendría a ser de 5 bar, ¿no? Y una válvula está abierta al 25%, que sería esto. Aquí, apertura a una válvula de 25%, ¿ya? Introduciendo 3 metros de 3 metros de nitrógeno y la otra abierta de 10% expulsando, ¿no? Como el valor medido deseado, ninguna válvula se mueve. Por ejemplo, aquí en este sistema tenemos al controlador y tenemos lo que es una válvula que ingresa al 25%, otro 10% para mantener la presión deseada, ¿no? Entonces, este controlador obviamente ya son funciones avanzadas que nosotros realizamos ya con dos actores. En la parte de la configuración de este controlador como tal, nosotros configuramos dentro de su conexión eléctrica, en la parte inferior, normalmente el controlador viene por defecto, este tipo, las borneras habilitadas, ¿no? Del 1 al 18, las cuales vendrían a ser de la entrada analógica 1, que también vendría a ser conexión por RTD o conexión por termocupla, pero en lo que es salida analógica tenemos la bornera 6 y 7, que tú lo puedes configurar esta salida como digital o analógico, ¿ya? Y también esto de aquí ya realizaría un lazo de control. Ahora, si queremos usar otro lazo de control por rango partido, ya, como que estaba aquí, ¿no? Rango partido, para este tipo de control, ya aquí nosotros tenemos que utilizar una tarjeta de expansión que le insertamos en el controlador como tal para poder habilitar esta opción. A nivel de configuración sí vamos a tener el acceso, pero a nivel eléctrico no, porque no está físicamente colocado el controlador, la tarjeta, ¿no? Por esa razón es una tarjeta opcional, ¿no? Boards Option, ¿no? Entonces es una tarjeta adicional que nosotros la conectamos al controlador. Entonces, en primera parte nosotros vemos aquí en lo que es en la entrada analógica 1, ¿no? Nosotros configuramos en el controlador el tipo de señal, ¿no? Señal de corriente, señal de, en este caso RTD o señal de termocupla, ¿no? Entonces, en esa parte nosotros podemos realizar. Y aquí tenemos lo que es la salida digital. Esta salida digital, o tanto analógico, sea digital o analógico, tú lo configuras. Si vamos a activar, en este caso, al variador de velocidad, vendría a ser una salida analógica. Y el transmisor de presión que se está colocando, vendría a ser, en este caso, la entrada analógica, ¿no? Entonces, tengo una entrada, que es presión, que es un transmisor de presión, y tengo una salida, que vendría a ser, en este caso, el variador de velocidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es una entrada y una salida, ¿no? Lo que es el relay outputs, más que todo es configurar la condición de arranque para el variador, ¿no? Esta salida relay del controlador se conecta a la entrada digital del variador con la opción de permiso, ¿no? Permiso de marcha. Esta configuración nosotros la realizamos en la opción donde dice mismo relay, ahí la habilitamos esta condición. Cada vez que inicia la sintonía, inicia el autotuning, ahí
automáticamente cierra contacto y manda a activar, ¿no? Es como un dormir y despertar PID, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera funciona este sistema. ¿Ya? Y también lo que es comunicación, algunos vienen definidos, en este caso por comunicación estandarizada, que vendría a ser 485, ¿ya? Pero también viene con comunicación estos módulos de CM30, con comunicación Profibus, o también vienen con comunicación Ethernet como tal, ¿no? Y a través que contiene comunicación Ethernet, ya aquí ya estos controladores tienen los registros de Modbus TCP/IP y mediante registros de que se le denomina los holding register, nosotros podemos escribir, por ejemplo, los registros de set point, los registros de tu banda proporcional, los registros de tu tiempo integral, los registros de banda de tiempo derivativo, ¿no? Tantos registros también en cuanto a lo que es los rangos, la unidad y todo lo demás, ¿no? Rango más que todo, ¿no? De 0, tu rango mínimo y rango máximo, ¿no? Entonces, las escalas como tal. Entonces, aquí nosotros, por la conexión estándar, o la conexión estándar de este controlador vendría a ser de esta manera, ¿no? Y la tarjeta de comunicación, en algunos casos viene integrada, en otros casos no viene integrada, siempre hay que ver en el slot del controlador como tal. Muy bien, entonces ahí vemos en cuanto a este tipo de control, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? En este ejemplo se está consumiendo nitrógeno cuando no sería necesario. Si ambas válvulas estuvieran cerradas, seguramente la presión se mantendría en 5 bar. Es un tanque cerrado. Para evitar que se pueda dar esta situación, se aconseja un control en rango partido. Entonces, en otras palabras, es un control donde tiene dos válvulas para que de esta manera el venteo, ¿no? Pueda ser modulante, ¿no? De 0 a 5%, 10%, ¿no? Entonces, ahí es un control de rango compartido. Es decir, en este caso es un control que acciona dos elementos finales de control, ¿no? Modulando, en este caso, el porcentaje de 0 a 100%, y ahí es un control de rango partido, ¿no? Se configura en el controlador, ¿no? O también puede ser en la unidad de flujo, por ejemplo. De esta forma, la válvula se ventea, cuyo PID suele ser más lento, ¿no? Empezará a abrir cuando el valor medido se acerque a la set point. Si el valor medido del set point vendría a 5.5 bar. En este punto, la otra válvula permanecerá cerrada, ya que su set point, que es 4.5, tiene un margen adecuado de diferencia, ¿no? Esto evitará que el sistema pueda llegar a situaciones de equilibrio con ambas válvulas abiertas, ¿no? Entonces, esto que está aquí ya es un tipo de control. En este caso, nosotros vamos a utilizar un control single, es un control de un lazo cerrado, ¿no? Entre una entrada y una salida, ¿correcto? Y para eso nosotros vamos a identificar primero todas las características del controlador, ¿no? Hasta ahí vamos a seguir viendo, amigos, sobre la parte teórica de este tipo de controlador. Dentro de las características de este controlador, obviamente los tipos de entrada vamos a encontrar lo que son los termopar, RTD, la resistencia, miliamperios, voltaje, miliamperios, frecuencia, entrada digital libre o tensión y entrada digital de 24 voltios, ¿no? Entrada, en este caso, modulante, ¿no? Entonces, pero las más utilizadas, entrada de RTD o entradas de termocupla y entrada de señal de corriente o entrada de señal de voltaje, ¿no? Tú lo puedes configurar. Y también entrada de señal de milivoltios, ¿ya? En este caso ciertos sensores dedicados, por ejemplo en hospitales manejan ciertos controladores dedicados que las señales se envían en milivoltios, ¿no? Bueno, estas son entradas de proceso universal, las clásicas, y salida, ¿no? Aquí dentro de las salidas, de acuerdo a la que es estándar, tenemos, ya viene por defecto, y lo que es de manera opcional, eso ya viene, en este caso, mediante una tarjeta adicional. Es una tarjeta que se conecta a un slot del controlador como tal, ¿no? Y cuando se conecta a esa tarjeta, ya tenemos, por ejemplo, el acceso a lo que es una salida analógica 2, ¿no? Para hacer un control del tipo cascada, por ejemplo, que involucra dos entradas
y dos salidas. También tenemos acá, por ejemplo, lo que es el control de la entrada digital y salida digital. Vemos, esta es una entrada allá. Esto de aquí tú lo configuras, en este caso esta salida, ¿no? Tanto de manera como input o como output, ¿no? Como un DI o como un DO, ¿no? Entonces ahí, y esto de aquí ya nosotros la configuramos. Bueno, aquí en total tienes hasta 1, 2, ¿no? Y también se tiene relay, ¿no? Y entradas que son de tipo de octoacopladores, entrada digital, o outputs, que sería salidas transistorizadas, que uno habilita una condición como entrada o como salida o como relay, ¿no? Si fuese como salida, en este caso, eh, se configuran tanto las salidas digitales, que son outputs, ¿no? Transistorizadas, que son relay, son configuradas a nivel de alarmas, ¿no? A nivel de alarmas, condiciones alarmas en base a lo que es un histérisis, ¿no? Por ejemplo, un control on-off y condiciones de alarma a nivel alto-alto, a nivel bajo-bajo, ahí tú configuras, ¿no? Pero en este caso necesitas de un módulo de expansión adicional, que lo colocas en la parte de atrás del controlador, ¿correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos mostrando en cuanto a la tarjeta adicional del controlador como tal. Muy bien. Y de ahí entramos, en este caso, la salida, ¿no? Bueno, una salida relé, este es para el permisivo de marcha, este es el permiso de marcha, una condición para arrancar el autotuning o la sintonía de tu control PID, y el otro ya vendría a ser a nivel de control, ¿no? Este es tu carga puede ser tanto digital o analógico, en este caso vendría a ser analógico, ¿no? Allá, y los módulos adicionales, en este caso del controlador, que son módulos de entrada analógica, módulos de entrada de proceso, módulos de transmisor o módulos de tanto digitales, ¿no? Como entrada y salida digitales. ¿Correcto? Ya, son módulos de expansión como tal, podemos decirlo, del controlador. Es un controlador dedicado a nivel de procesos, ¿ya? Que tiene una sintonía muy fina a comparación de otros controladores, ¿no? Es muy sensible, es muy fino este tipo de controlador. Muy bien. Ahora, dentro de las teclas de este controlador, por ejemplo, vamos a estar explicando la parte teórica y la parte práctica, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿tiene alguna duda o consulta, amigos? ¿Hasta ahí tiene alguna duda o consulta? ¿Hasta ahí tiene alguna duda o consulta? ¿Nadie? ¿Va a seguir avanzando? Confirme, por favor, si se llegó a entender esta primera parte. Más que todo es poder conocer la arquitectura, bueno, el conocer el principio, ¿no? De este controlador. ¿Alguien tiene una duda o consulta, amigos? No, Inge, por el momento todavía. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí vamos a seguir avanzando. Hay que conocer este instrumento para entrar a la parte de configuración. ¿Ok? Muy bien. Ya. Ya, ok. Listo. Ya. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Acá está. Muy bien, entonces, ya en la parte de configuración, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte de configuración acá, tenemos los siguientes botones, ¿no? Tenemos el botón que indica, vamos a colocar aquí, ya.
Por ejemplo, tenemos acá el botón que está en la mano derecha, tecla, este es el acceso a navegación, pero nosotros tenemos dos indicadores, ¿no? Vemos en la mano izquierda que sería estos teclas de acceso de navegación y esta tecla número 5 que está aquí, ya vendría a ser tecla de acceso de menú, ¿ya? Ese es el acceso de menú, entonces te ingresas, ¿ya? Ahí está, te sale modo de acceso, entonces tú cómo quieres ingresar, solamente de modo de lectura, hacemos el acceso en modo básico o acceso a nivel avanzado o acceso a nivel de servicio. Servicio ya es un acceso a nivel de diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí en este caso nosotros, por ejemplo, vamos a ingresar en modo avanzado, a realizar una configuración avanzada para el tema de sintonía PID. ¿Ok? Entonces retrocedemos acá. El siguiente paso vendría a ser esta condición. Aquí, por ejemplo, este de acá vendría a ser configuración tanto de manera manual o configuración tanto de manera automática. Entonces, cuando yo presiono aquí, vemos acá una mano, ¿ya? Y aquí vamos a ver nosotros, por ejemplo, voy a presionar y ya va a desaparecer esta mano que está aquí y va a pasar el siguiente símbolo que sería un control cíclico, hace un loop, ¿no? Control automático. Ahí está, ¿no? Ese control automático ya lo que hace es activa a la salida relé y de esta manera ya de acuerdo a la presión seteada que es 6.1 lo va regulando, ¿no? Ahí por ejemplo. Yo quiero cambiar de manera manual, cambio de manera manual. Entonces ahí vemos en este caso este controlador. Ahora, por ejemplo, nosotros queremos, tenemos aquí en la mano derecha, dice SP y OP, ¿no? Dice SP y OP. El SP es la set point que está aquí, ¿ya? Esto vendría a ser la set point, ¿ya? ¿Ya? Y aquí vemos el OP, que sería tu variable manipulada. Entonces, aquí, por ejemplo, el SP lo vamos a cambiar a 7, por ejemplo, ¿no? Perdón, estamos en la OP. Aquí vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Vemos acá, está en la OP, ¿no? La flecha hacia arriba, subir y bajar, está aquí, ¿no? Entonces, ahí bajamos la variable manipulada hasta 0. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Esa es la salida analógica. Ya está. ¿Sí? Ahí vemos la salida analógica. Muy bien. Y ahora vamos a, en este caso, cambiar aquí. Ahí está. Tu set point. Y ahí cambiamos la set point, ¿no? O subimos la set point. Vemos acá. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos acá, le hemos cambiado la set point. Vemos acá la flechita, que es subir y bajar. Y aquí nosotros cambiamos el valor, ¿no? ¿Ok? Ahí bajamos, por ejemplo. O subimos, ¿no? Que sería 7 en este caso, ¿ya? ¿Ya?
Entonces, ahí estamos explicando en base a este controlador, ¿no? Y aquí ya es a nivel de configuración, ¿no? Esto indica, por ejemplo, la tecla selección de modo de punto de consigna, ¿no? ¿Quieres realizarlo de manera local o de manera remota? Indica acá. Entonces, en este caso, lo voy a dejar de manera local, ¿no? Un set point, ¿no? Si fuese remoto, obviamente la set point vendría a ser mediante señales analógicas que se conectan a la entrada analógica hacia otra entrada analógica del controlador como tal, ¿no? Y también hay que realizar la configuración de otra entrada analógica, ¿no? Muy bien, eso es en la parte de este controlador, ¿ok? Muy bien, vamos a ver ahora aquí. Vamos a conocer más sobre este instrumento, que es el CM30, que está aquí, ya, un cuarto DIN aquí. Dentro de las funciones, ahí menciona la protección ambiental IP66, norma EMA 4X, comunicación por Ethernet y Modbus, RTU y TCP/IP. Ya hemos visto aquí sus configuraciones en base a lo que son los módulos, la configuración de la entrada como tal, que nosotros la podemos configurar, ¿no? Entradas de proceso. Ya aquí está, ¿no? En este punto, el nivel de acceso de configuración de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos el acceso de nivel básico, que puede ser un lazo single, un lazo de control, ¿no? Y configurar lo que son alarmas de proceso mediante histéresis, conmutación de punto de consigna básico, ¿no? Y PID analógico, encendida, apagado de tiempo proporcional, ajuste automático y control de salida dividida. Lazo de control con punto de consigna remoto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lazo simple con punto de consigna analógico. Esto ya es más que todo setear al controlador mediante una entrada analógica adicional, ¿no? Una entrada analógica extra que tiene el controlador como tal, ¿no? De tipo estándar, ¿no? Aquí tú configuras como una estación, ¿no? O una macro definida, tanto manual y automático, ¿no? Selección de señal digital en estación manual automático, ¿no? Soporte analógico, estación de soporte analógico, indicador simple y cargador manual. Aquí ya hace ciertas funciones matemáticas, en este caso ya, por ejemplo, a la entrada analógica no solamente se conecta una entrada de 420, sino es una entrada transistorizada, por ejemplo, por pulsos de un flujómetro. Ahí nosotros podemos colocar este controlador, ¿no? Conmutación de punto de consigna estándar, control estándar, programación de ganancia, control de válvula motorizada, seguimiento de salidas, lógica matemática, linealización personalizada, compulsadores de retardo. Aquí, por ejemplo, configuramos un delay para que arranque bajo un periodo, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros arranca, le damos en cíclico de manera automática y automáticamente se arrancan. Habilitamos las alarmas en tiempo real. Estas alarmas de tiempo real, por ejemplo, en el controlador, vamos a visualizarlo en la ventana de menú que está aquí en la parte derecha. ¿Ya? Ahí vemos las diferentes configuraciones que se está, el avanzado o ampliado. Y aquí vamos, en este caso, avanzado, advanced, y ahí vemos device setup, ¿no? Dice device setup, la configuración del dispositivo, pero en la parte donde dice alarmas en tiempo real, mira, entonces dentro de las pantallas vamos a visualizar, por ejemplo, ¿ya? Ahí está. No sé si logran verlo ahí. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, vemos la configuración del dispositivo. Ahí le damos Next, las flechas hacia arriba, hacia abajo. Ahí vemos la parte de display, entradas, salidas, control, para el tema de sintonía PID, y acá dice alarmas de proceso, ¿no? Entonces aquí vemos las alarmas en tiempo real, nosotros configuramos las alarmas en tiempo real, ¿no? ¿Qué tipo de alarma? Aquí nosotros habilitamos la alarma, pedí, ¿no? Aquí habilitamos según, ¿no? Alarma baja tu proceso, alarma alta tu proceso, pero como contacto seco, o high launch, ¿no?
High launch y low launch significa ya alarmas que obviamente se quedan enclavadas, ¿no? Y hay que resetearlo o reiniciar el controlador para que se pueda restablecer esa alarma ya mediante un contacto seco, ¿no? Entonces, por ejemplo, para sistema térmico, high process, ¿no? En este caso, para un sistema de calefacción, low process, ¿no? Por ejemplo, bajo eso, sistema de enfriamiento, sistema de calentamiento, ahí nosotros podemos configurar eso que está acá, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí puedes configurar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hacemos la configuración y acá vemos lo que es el histéresis, ¿no? Y el source, ¿no? El source, ¿cuál es la fuente, no? Aquí podemos cambiar de qué fuente, de qué lazo. Por ejemplo, loop 1 PB son lazos abiertos, ¿no? Entonces, loop 2 PB es otro lazo abierto, ¿no? Son lazos de control. Y loop 1, control OP, ya son un control ese es un lazo de control PID, es un lazo cerrado, por ejemplo. Entonces, y ahí vemos control lazo, en este caso de control multilazo, ¿no? Entonces, ahí de esta manera tú configuras ya la parte de qué fuente se va a activar esta alarma, ¿no? Pero ya es a nivel de configuración. Pero para eso necesitamos una tarjeta opcional o una tarjeta adicional para que se active este controlador. ¿Correcto? Muy bien, times hysteresis, ¿no? Display enable, allá, ¿no? Aquí tú habilitas, ¿no? Cada vez que se activa esta alarma, te sale un aviso en la ventana principal, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí es como se configura donde dice process alarma, ¿no? Entonces, muy bien. Seguimos ahí. Muy bien. Entonces, aquí ampliado, ya es un control, lazo simple prealimentado, ¿no? Lazo prealimentado y punto de consigna. Remoto, acá es un control de tipo cascada, cascada con punto de consigna, cascada prealimentación. Hay varias maneras de utilizar este controlador para la aplicación que tú quieras realizar, ¿no? Un tema de totalizado, control avanzado, prealimentación, control predictivo, control adaptivo y registro de tendencias y personalización de la pantalla, ¿no? Ya es un control muy aparte de las condiciones básicas que se realiza, pero también ya hace, por ejemplo, registro de tendencias, ¿no? Aquí ya es mediante una comunicación automáticamente bajo Modbus TCP/IP, envía la data en tiempo real y va registrando, ¿no? Lazo doble, local remoto y todo lo demás. Muy bien, esto ya es el CM30. Hay diferentes modelos y características de la gama CM30, ¿correcto? Son pantallas versátiles y también tienes la opción de diagnóstico, ¿no? Lo más importante aquí dentro de las pantallas, aquí si no me equivoco, dice, ya es un Control Master CM30 de un modelo más moderno. Nosotros tenemos esto que está acá, ¿ya? Este Control Master, ¿no? Tiene aquí, por ejemplo, las páginas, ¿no? Antes de ingresar aquí, vamos a mostrar las pantallas que tiene este Control Master en las diferentes categorías, perdón, diferentes pestañas, ¿ya? Y dentro de ellas está aquí, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a cerrar, vamos en menú, nosotros acá, vamos en configuración avanzada, ahí vemos, aquí vemos todas las pantallas, vamos a ver acá. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Aquí vemos la configuración de dispositivo, vemos el display, vemos lo que es entradas y salidas, ¿ya? El display, vemos lo que es entradas y salidas, ¿correcto? ¿Ya? Aquí configuramos nuestras entradas y salidas, vemos lo que es control, lo que es la parte de sintonía, ¿no? Vemos aquí las alarmas de proceso, en el siguiente,
vemos la parte de diagnóstico, ¿no? Si por AB tiene una falla el controlador, ahí tenemos el historial de diagnóstico de este controlador y vemos las características de este controlador, ¿no? Device info, ¿no? Como tal. Y nuevamente regresamos a la configuración del dispositivo. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo la parte del controlador. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos aquí avanzando, amigos. A ver, entonces estamos viendo acá. Sí, acá está. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el otro punto que estábamos viendo acá es gráfico de tendencias, ¿no? El gráfico de tendencias, ¿no? Estos son modelos más modernos. Dice, el CM30 es posible trazar dos valores analógicos, cualquiera en la pantalla de tendencia puede tener un historial de procesos a corto plazo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ahí vemos, ya, también tienes lo que es las ventanas desplegables, ¿no? Aquí en esta opción, perdón, ahí está, View Diagnostic, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la parte del controlador como tal, también tenemos esta opción. Ingresas en la mano derecha, aquí, vamos a salir de la ventana, entramos aquí y dice View Select. View Select es para seleccionar las ventanas. En este caso vamos a ingresar nosotros. Tenemos diferentes pantallas, ¿no? Operador 1, página 2, 3, Diagnostic View, ¿no? Entonces vamos a ver ahí, por ejemplo, de cada uno para que ustedes puedan ver. La ventana principal es la que se muestra ahorita. Y aquí entramos a operador 2. Ahí vemos solamente aquí tu variable de proceso, ¿no? Si queremos verlo de lejos y queremos solamente ver la variable de proceso, ahí nosotros la visualizamos. En View ingresamos ahora a la página 3, que sería ya de igual manera lo que es tu set point con tu variable de proceso, ¿correcto? Y en el siguiente ya vamos a ver lo que es en la parte de diagnóstico, ¿no? Diagnostic View, vemos ahí las alarmas o los errores que te indica el controlador universal, indica no diagnostic, y ahí no podemos visualizar ningún diagnóstico. Y por último, eso serían todas las pantallas simultáneas. Vamos a cambiarlo acá. Muy bien. Entonces ahí vemos también otra característica en cuanto a este controlador como tal. Muy bien. En total vemos acá, por ejemplo, la parte de configuración. ¿Ya? Configuración, páginas del operador, ¿no? Confirmación de alarma, señal de estado y señal de flanco. Por ejemplo, aquí también podemos conectar acá un pHímetro, se conecta al controlador y mediante la salida activa una bomba de dosificación, ¿no? De este punto a ese punto hay un tiempo muerto, el pH ingresa en señales de milivoltios, el controlador tiene señales de milivoltios y para este tipo de procesos realizamos un sistema de control predictivo, ¿no? Para realizar la compensación del tiempo muerto, ¿no? Por ejemplo, esto que está aquí, para este tipo de aplicación, el control de procesos con tiempos muertos largos, como la dosificación de pH en una tubería, resulta fácil con un control PI, ¿no? Entonces, configurado con solo 3 parámetros, ganancia, tiempo integral y tiempo muerto, ¿no? Se puede combinar con la programación de la ganancia para conseguir una eficacia del control óptimo, ¿no? Entonces, ahí puedes realizar esto. Ahora, el otro punto que también tú puedes realizar en el momento de hacer una sintonía es realizar un pequeño autoajuste, ¿no? Una vez que se ha completado la configuración inicial, la magnífica función del ajuste automático facilita el cálculo matemático de los valores PID, reduciendo el tiempo necesario para la puesta en marcha, ¿no?
El autoajuste o el autotuning automáticamente preconfigura lo que es tu banda proporcional, tu tiempo integral y tu tiempo derivativo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una referencia, programación de la ganancia, ¿no? La función de programación de ganancia del CM30 sirve para lograr el control óptimo de procesos no lineales, ¿no? Por ejemplo, hay procesos en base, ya no en una tubería recta, no en un tanque cilíndrico, ¿no? Sino en tanque esférico, en tanque abierto, ¿no? Control tipo parabólico, ¿no? Entonces, en este tipo de procesos más complejos donde no es la variable de proceso en función a tu señal de corriente no es directamente proporcional, sino es en base a una señal de tipo exponencial, entonces ahí obviamente tú configuras, ¿no? Cuánto vendría a ser tu proporcional, tu integral, derivativo en cada proceso. Muy bien. Aquí vemos, este es un control tipo adaptivo, ¿no? El control adaptivo permite al CM30 ajustar su respuesta de control automático, ¿no? Gracias a esta función, ¿no? El gran valor de procesos son tipos de carga no controlada variable, pues ofrece un ajuste continuo a máxima eficiencia de control. La figura 9 se muestra un producto usado en un control de fabricación que está almacenado en un depósito externo. El uso de control activo en el proceso de fabricación compensa automáticamente el cambio de temperatura del producto debido a variaciones estacionarias, ¿no? Este es un control ya más complejo para este tipo de controlador. Y de igual manera puedes utilizar diferentes aplicaciones, ¿no? En este caso, entradas de totalizado para un control mediante flujo, pH, ¿no? Un control de temperatura, un control de nivel, un control de presión. Por esa razón lo llaman controlador universal, ¿no? Entonces ahí, este es un controlador de salida independiente, ¿no? Tienes una entrada, que es tu variable de proceso, una salida, que indica aquí tu válvula de vapor, de ingreso de vapor, ¿no? Para mantener un control PID, y aquí vemos una salida 2 para poder obviamente mantener, en este caso, perdón, ingresa, aquí está, ingresa lo que es vapor, ingresa lo que es agua, ¿no? Entonces, bajo estas dos salidas, ahí hace una pequeña sintonía, ¿no? Muy bien, y aquí conmutación remota, bueno, manual y automático, ¿no? Lo que estábamos viendo nosotros, ¿no? Vemos ahí otro tipo, claro, totalizador. Estas son características en cuanto a este registrador. Ya. Tienen ya la comunicación Ethernet, en este caso ya se va hacia aquí vemos la computadora. Una computadora se va a hacer un switch por comunicación Ethernet mediante Modbus. Aquí vemos, ¿no? Las comunicaciones permiten integrar en los sistemas de control de tamaño, de mayor tamaño y contenido en otros dispositivos, ¿no? Comunicación Ethernet. Obviamente acá hice un software, eso es un software licenciado. ¿Me escuchas? Hola, hola. Hasta aquí, antes de entrar en comunicaciones, ¿tiene alguna duda o consulta, amigos? ¿Hasta ahí tiene alguna duda o consulta? Antes de entrar a comunicaciones, hemos visto la parte de las aplicaciones, las funciones y el entorno de navegación a nivel básico, a nivel usuario, ¿no? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Estoy yendo lento? ¿O estoy bien? Ingeniero, una consulta. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todos los controladores de presión tienen el protocolo de comunicación TCP/IP o solo el CM30 y además más adelante más gama? La del CM30 para adelante ya tienen control PID, y el control PID puedes realizar con cualquier variable física, hacer control de presión, flujo, nivel, temperatura. A partir del CM30 para arriba ya tienes control PID. Un CM15, un CM10, esos son indicadores, no son controladores. Ya, en todo caso se puede configurar desde una computadora también. No, dependiendo, ¿no? Si el controlador tiene lo que es el Modbus TCP/IP, sí lo puedes configurar por computadora. Si tiene 485, sí lo puedes configurar. Si no tiene, solamente es de manera local la configuración. Inge, una pregunta.
Por ejemplo, el controlador trae su propio software para poder configurar. Normalmente la configuración lo realizas por su servidor web, ¿no? En este caso, estos controladores aquí vamos a entrar. Aquí, en primer lugar, ya entrando a la parte de comunicación, esos controladores ya depende del modelo, ¿no? La familia es el CM30, pero tiene un servidor web, ¿no? En el servidor web nosotros visualizamos mediante una dirección IP que está aquí lo que es el estatus, ¿no? Del controlador, tu barril de proceso, tu salida y tus alarmas, ¿no? Por default, ¿no? Te sale por defecto esto y obviamente es mediante el Explorer para poder abrir porque no tiene accesos con otra plataforma de internet, ¿no? Entonces, pero a nivel ya de configuración, ¿no? Dentro de los protocolos, ahí justamente hay que entrar. Los protocolos para Modbus, tanto RS485 y tanto Modbus TCP/IP, ¿no? Entonces, comunicación serial y comunicación Ethernet, ¿no? Entonces, tanto y uno y el otro. También tiene el servidor web, que sería esto, ¿no? Entonces, bueno, esto de aquí ya es una configuración más avanzada, es aviso por correo electrónico, ¿no? Este ya es conectarlo bajo un servidor, ¿no? O bajo un sistema de SCADA, ¿no? Ya es una configuración más avanzada, pero puedes configurar esta opción de correo electrónico, ¿no? Porque es Ethernet, ¿no? Porque es Ethernet, ¿ya? Pero ya a nivel de configuración de software, aquí, nosotros utilizamos el software, el ASMET Vision Basic de ABB, ¿no? Entonces, obviamente tienes que descargar el DTM, ¿no? Es como los transmisores de presión, los transmisores de temperatura que ustedes han configurado con este software, ¿no? Es el mismo entorno, ¿no? Tú parametrizas en este caso por software, ¿no? En este caso, lo que es la entrada analógica, ¿no? En este caso, tiene multicanales, ¿no? 2, 3, 4, dependiendo del tipo de proceso, dependiendo del tipo de controlador, pero no. Este es un control por diagrama de flujo, ¿no? Entre la entrada, tu set point y tu loop, ¿no? Lazo abierto, lazo cerrado, salida relé, y aquí vemos output loop, ¿no? En el output loop, ya nosotros configuramos si es salida de relé, corriente, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Y lo que es funciones, ¿no? En este caso, ciertas funciones en base al tema de control, como alarmas, histéresis, ¿no? Y condiciones adicionales, ¿no? Y dentro de las configuraciones aquí, configuras, por ejemplo, para el totalizado, que sería mediante flujo, mediante pulsos, ¿no? Y también configuraciones básicas en cuanto a la entrada analógica, ¿no? Acá ya son condiciones, configuraciones de tu proceso, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, ya Flores. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Juan Carlos. ¿Aló? Señora, buenas noches. Una consulta. ¿El UT35A pertenece a la familia CM30? El UT5A no es una gama ya más alta, ¿no? En ese caso. Es superior al CM30. Ya, El un favor, UT5A, tendrá el manual, porque eso más utiliza, he visto acá en planta para celdas y con sensores ultrasónicos más su válvula automática. claro, justamente eso de ahí ya es por comunicación, ya esos controladores. Ya trabajas con comunicación, no es, bueno, sí o sí hacen un control en una red,
Pero sí, la configuración no es tan complicada del UT, ¿no? Es similar. Tiene el mismo principio que el CM30. Ya. Si ¿Y cómo tuvieras ahí, cómo se configura cuando lleva un sensor ultrasónico con una válvula automática? claro, el sensor ultrasónico envía las señales en señal de corriente y la válvula vendría a ser señal de también corriente, como salida analógica. Entonces, para configuramos lo que es la entrada analógica, lo que es configuración de entradas y salidas, y de ahí configuras tu entrada y configuras tu salida, y de ahí configuras la parte de tu control, que es un control PID, y después de tu control PID ya realizas lo que es el autotuning, y de acuerdo a eso ya automáticamente se sintoniza tu controlador, ¿no? Eso vendría a ser. Eh, ¿Tendrá el manual por sí, por favor? Por No ejemplo, sé si acá es que... tienes, claro, eso de ahí tiene el principio de configuración, no me equivoco, vendría a ser de esto, a ver un ratito. Ahí, eso lo vamos a hacer nosotros, esa configuración, lo que te estoy comentando. Acá está. Acá está, ¿no? Aquí configura, ¿no? Eso lo vamos a ver ahí. Aquí está el manual. Ya lo compartí el manual en el grupo. No sé si lo descargaste. Ahí están los manuales que he compartido. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Ok. ya, vamos a seguir viendo este tema, ¿no? Esto es, por ejemplo, una aplicación, ¿no? Tienes una válvula. Obviamente, este puede controlar hasta 2 salidas. En este caso, solamente una salida. Ingresa producto, salida de vapor, salida de producto, vemos temperatura y vemos acá vapor. ¿No? Ingresa vapor, la salida de producto, ¿no? Por un sistema térmico, por ejemplo, ¿no? Vapor y transmisor de temperatura, ¿no? Lazo simple prealimentado, ahí vemos otro sistema, flujo, en este caso es con flujo. También tiene lo que es pH, una entrada en milivoltios configuras, otra entrada en señal de corriente, y la salida en este caso vendría a ser una bombita, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos un control de tipo cascada, ¿no? Esto también con este controlador, ya dentro de las próximas semanas vamos a realizar control de tipo en cascada. Tienes aquí lo que es variable de proceso primario, secundario y lo que es una salida, ¿no? Para un sistema térmico, ¿no? Un calefactor, por ejemplo, ¿no? Cascada prealimentación, también es otro tipo de control que realiza este controlador como tal, alterado de prealimentación, maestro, de igual manera, ¿no? Pero aquí en este caso tenemos acá hasta 3 entradas, ¿no? Transmisor de nivel de domo, ¿no? Es el nivel, por tema de interlogos permisivos se configura, en este caso por tema de seguridad o bloqueo, como podemos decirlo en ese aspecto, y alteración de prealimentado, ¿no? Y aquí vemos lo que es la válvula de avaría de proceso en cuanto a flujo, ¿no? Y tenemos solamente la salida de control. Entonces, ahí vemos control de relación, este es otro tipo de control, estación de relación, es decir, así hay varias aplicaciones según el tipo de proceso, estación automática manual y estación de soporte analógico, también vemos ahí. Trabajamos con lo que es la variable de flujo, ¿no? Lazo doble, ¿no? 2 lazos de control, temperatura, ¿no? En este caso, temperatura, medimos y humedad. A ver, vamos a ver acá. Sí, temperatura y humedad. 2 lazos de control.
una cámara climática que controla independientemente, ¿no? Ahí vemos con 2 salidas, ¿no? Lazo doble, ¿no? Muy bien. Ese es a nivel en cuanto a la parte de este controlador de SM30. Son las aplicaciones que se realizan, ¿no? Ahora vamos a ingresar en la parte de las configuraciones como tal de los controladores, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda o consulta, amigos? Ya, esto de aquí es cómo realiza el montaje. Tema de seguridad, hay que colocar el aterrado, ¿no? Condiciones eléctricas, ¿no? Aquí en la parte de las horneras también podemos, aquí por ejemplo en la parte de las horneras, nosotros configuramos lo que es una entrada y una salida, ¿no? En este caso, se tiene conectado, aquí vamos a ver aquí con ustedes, ¿ya? Por ejemplo, acá, en este proceso, como lo podemos visualizar aquí, tienes este controlador que está acá. Vamos a verlo acá. Tenemos el transmisor de presión, ¿ya? Y se conecta a la entrada analógica. Es una entrada analógica de corriente. Su rango vendría a ser, vamos a ver acá, su rango vendría a ser de 0 a 15 PSI, una presión pequeña, ¿ya? De 0-15 PSI, la unidad, ¿ok? Ahí está. De 0 a 15 PSI, tenemos acá el controlador, ¿correcto? Obviamente vendría a ser de 4 a 20 PSI, ¿no? Perdón, de 4 a 20 miliamperios. A 20 miliamperios. ¿Estamos ahí? ¿Ok? Entonces, tengo mi entrada, ya tengo mi rango, tengo mis escalas como tal, y tengo acá lo que es la salida, en este caso, AQ, que se conecta, y obviamente está enseriado aquí, ¿no? Acá, hacia la entrada analógica del registrador, ¿no? Está, ¿cómo está? Está en serie, ¿no? Tanto aquí está, ¿no? En una entrada analógica, un canal. Y aquí también está conectado entrada analógica, ¿no? Analog input, como tal. Y input, entrada analógica, ¿no? En realidad es AI, ¿no? Entrada analógica. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí vemos, por ejemplo, y lo que es la salida, en este caso, la salida, que es AQ, la salida, se conecta directamente al variador de velocidad. Aquí está. Esto se conecta al variador de velocidad. Acá, ¿no? ¿Dónde se conecta? Se conecta en una entrada analógica, ¿no? Analog input, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es configurar lo que es la entrada y configurar lo que es la salida, ¿no? Obviamente. Tanto de entrada, ahora, ¿qué señales? Corriente, ¿no? Y aquí la salida, aquí lo que es unidades de velocidad, los vamos a trabajar en unidades de 0 a 100%, ¿ya? En este caso vendría a ser, vamos a trabajarlo aquí, acá 0-100%, ¿ok? En porcentaje, las escalas, ¿ya? De 0 a 100%. Entonces, primero, ese es un control, loop 1, lazo 1, ¿ya? Para poder realizar este tipo de sintonía. Muy bien. Ahí tenemos en este caso
Ya, ok. Listo. Entonces vamos a borrar esto de acá. Listo. Entonces vamos a configurar ahora esto que está acá. ¿Sí? Hasta ahí se llegó a entender el diagrama eléctrico, es decir, el diagrama de conexión, por si acaso. Una pregunta ahí. Las entradas análogas que va a ir al controlador, ¿está en paralelo a la otra, al otro controlador que está ahí? Muy buena pregunta, ¿no? No, está en serie. Está en serie. Ah, está enseriado. Ah, ok, ok. Está enseriado, así es. Así es. Está enseriado, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, podemos ver el controlador. Ahí está. Ahí vemos el controlador, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a configurar? Entramos en este caso en entrada analógica 1, ingresamos al menú, configuración avanzada, ¿ya? Como tal, y entramos en configuración de dispositivo, ¿ok? Y entramos en configuración inicial, perdón, ingresamos en configuración de entradas y salidas, aquí, ¿no? Ahí está, input/output. Configuramos nuestros canales primero, y ahí configuramos la entrada analógica, que sería, y ahí vemos entrada analógica 1, seleccionamos, y configuramos el tipo de entrada, ¿no? ¿Qué entrada vendría a ser? Pero aquí hay que ver, ¿no? En este caso, tú vas a encontrar el tipo de entrada, los rangos de la entrada, obviamente bajo y alto, la linealización, qué tipo de linealización es. En este caso, se aplica la linealización si es RTD o si es termocupla. Ahí sí ya tú configuras la linealización porque en lo que es señal de RTD y termocupla no es directo, ¿no? No es una recta, ¿ya? Entonces, y las unidades, ¿no? Y lo que es el tiempo, el damping como tal, y entre otros, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Vamos a seleccionar primero el tipo de entrada. Obviamente, si nosotros queremos cambiar, le damos Edit y seleccionamos, ¿no? Si es señales de milivoltios, por ejemplo, directamente queremos conectar lo que es una termocupla a un flujómetro, pero no la parte del transmisor, sino la parte del sensor, ¿no? A nivel de todo lo que es referente a los sensores te arrojan en señales de milivoltios y el transmisor amplifica la señal de milivoltios a señales de corriente, a señales de voltaje y a señales normales, ¿no? Entonces, también puedes configurar en señal de voltaje, por ejemplo, cuando lo estábamos viendo nosotros, señales de voltaje de 0 a 5 voltios, de 0 a 10 voltios, ¿no? Señales de ohmiaje, señal de termocupla, RTD, señales de frecuencia y señales de pulso, ¿no? Lo que es input frequency, impulse pulse, ya son los flujómetros, ¿no? Los flujómetros, ahí ya entra a detallar en ese tema, ¿no? Entonces, y aquí vemos digital, voltaje. Bueno, esa es una señal de voltaje libre, ¿no? Obviamente hay un rango y señal de 24 voltios, ¿no? Muy bien, entonces en este caso nosotros vamos a trabajar con señales de miliamperios, ¿no? Señales de corriente 420 miliamperios y de ahí bajamos, ya bajamos y ahí te dice la señal de la entrada es bajo un rango de 4 y el otro sería 20 miliamperios. Por ejemplo, ahí vemos 4, ¿no? Y señal alta sería 20 miliamperios. Seguimos ahí. Obviamente, la linealización está en ninguna porque no vamos a trabajar con señales de RTD o termocupla, ¿no? Por ejemplo, si fuese linealización, nosotros seleccionamos alguna termocupla o algún RTD. En este caso, como no vamos a trabajar, no, señal cuadrática, ¿no? Entonces, ninguna, ¿no? Es una señal lineal que se va a utilizar en este tipo de proceso con la variable de presión que está en una columna de agua, ¿no? Muy bien, entonces de ahí seguimos, lo que es pasamos siguiente, ¿ya? Vamos a ver acá, seguimos, acá dice las unidades, en este caso, al cambiar, si por ejemplo vamos a trabajar en nivel, pasamos en pulgadas, ¿no?
o en pies, ¿no? También podemos cambiarlo aquí, diferentes unidades, porcentaje, grados centígrados, Kelvin, ¿no? RPM, pH, ppm, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, ¿ok? Ahí está, ¿no? pH y todo lo demás. Entonces nosotros vamos a definir las unidades en PSI, ¿no? PSI. Ahí está. Solamente en lo que es presión me está dando PSI. Cambiamos las unidades de PSI y seguimos bajando. Y lo que es, en este caso, la resolución. Es otro punto que nosotros también tenemos que saber. ¿Cuánto es la resolución? ¿Con 3 decimales? ¿Con 2 decimales? ¿Qué tan preciso quieres que sea? Con 3 decimales es mucho más preciso, mucho más exacto, ¿no? Entonces lo dejamos por default en 3. Y aquí la unidad, el rango, ¿no? El rango de presión de la señal. Aquí estamos configurando la ecuación de la recta, que vendría a ser 4 miliamperios, equivale a 0 PSI, y el otro caso vendría a ser 20 miliamperios, vendría a ser a 14 PSI, ¿no? Entonces aquí tranquilamente yo lo puedo trabajar de 0 a 16 o de 0 a 30 PSI, por ejemplo. Voy a configurar de 0 a 30 PSI, que sería obviamente el 30, aquí sería 30 PSI. 30 PSI va a valer en este caso 20 miliamperios, ¿correcto? Entonces ahí le damos OK, en este caso, ahí está, le damos OK. Entonces de 0 a 30 PSI es de 4 a 20 miliamperios, ¿no? Entonces 12 miliamperios equivale en este caso hasta 15 PSI, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo mejor en rango de 0 a 20, donde 5, 10, 15, ¿no? Vamos para cambiar el tema de la sintonía. Muy bien. Vamos a cambiarle esto de 0 a, ahí está, 20 PSI, ¿ok? Listo, seguimos ahí avanzando. Inge, una consulta. Ahí he visto que hay una variable ppm. ¿Cuál es el significado de esa variable, Inge? Son micras por milímetros, sino eso, por ejemplo, se aplica en lo que es oxígeno, Claro, partículas. entonces, claro, es para los sensores de oxígeno, pero quería saber el significado del ppm porque lo estaba buscando y no lo encontraba. Claro, sí te indica, ¿no? En este caso, vamos a ver acá. Inge, disculpe, ppm Escucho, es partes por millón. partes por millón, ahí está. Así Muy bien, es. gracias, amigo Parte por Luna. millón, partes por Así millón. es, parte por millón. Ok, gracias, Parte- compañero. Partes por millón. Eso se utiliza más que todo en gases, ¿no? Gases tóxicos, todos los gases, el oxígeno y todo lo demás. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando, amigos. Vamos a seguir aquí en este caso. Vemos aquí nivel alto y broker sensor, ¿no? ¿Qué indicará broker sensor? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué indica que el sensor está dañado, ¿no? El sensor está... ¿Qué pasa cuando el sensor, en este caso, la entrada del sensor se daña, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tú configuras, se va a ser escala alta, no te indica ninguna falla, sino sigue trabajando, o se va hacia una escala baja. Entonces, broken sensor, no. Entonces, está ninguno, ¿no? No estamos configurando la opción ruptura del sensor como tal. Pero ahí, según tu proceso, puedes configurar normalmente ahí hay que tener bastante precavido en esa parte. Normalmente se utilizan otras condiciones eléctricas externas, ¿no? En cuanto a ese tipo de error. ¿Ok? Muy bien, entonces lo coloco no, ninguno. Y seguimos avanzando. Filter time, ¿no? Filter time, ¿qué vendría a ser, amigos? Ese es en este caso, son filtrar la entrada, ¿no? Mediante un delay, mediante un tiempo, ¿no? Sea por ruido, movimiento, vibración, ¿no? Para que no envíe una señal
perturbada, ¿no? Y sea inestable tu proceso. Entonces, ahí nosotros lo cambiamos, por ejemplo, 1 segundo y el rango máximo hasta 60 segundos, ¿no? Lo prueba, ¿no? 1 segundo, normalmente 1 hasta 2 tranquilamente puede trabajar bien dependiendo de tu proceso, ¿no? Entonces, muy bien. Y Fault Detect indica, obviamente, normalmente cuando la señal de tu proceso, tú seteas, por ejemplo, el 50%, ¿no? Y de pronto, la falla es detectada de manera brusca, ¿no? De 50, baja directamente a 40, entonces tú colocas un rango, es como desviación, ¿no? Es un modo de desviación. El 10% es un valor que desvía la señal de entrada. Si por AVE estamos 50% y está en 12 miliamperios y por defectos físicos de tu proceso hay una desviación del 50% a un 30%, entonces la falla detectada por desviación lo estás configurando un rango de 10%, ¿no? Y eso es inmediato, eso es en 1 segundo, nomás lo detecta. Entonces, en ese caso, ya se te va a salir un aviso, ¿no? En la ventana de la pantalla del CM30, que obviamente está en modo fall, ¿no? Está en modo fall, o indicador de alarma, ¿no? Que ha pasado ese error. Muy bien. Y nuevamente entramos a input time, ¿no? Que indica el tipo de entrada. Entonces, eso es a nivel de la configuración de la entrada del sensor, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, ahí ya entra un poco, ahí entra configuración, calibración, ¿no? Tú tienes que configurar obviamente tu transmisor de presión para tu proceso, ¿no? Allá es un tanque cilíndrico, es una tubería, es una columna está citada una columna de agua. Ya es diferente, no es lineal. Cilíndrico es diferente, ¿no? El tanque vertical es diferente, ¿no? Entonces, ahí tú configuras la entrada del transmisor, ¿correcto? Muy bien. Seguimos entonces aquí avanzando sobre este tema, ¿ok? Seguimos acá. Back, entramos en back, ¿ya? Y ahora entramos en lo que es, tienes ahí, por ejemplo, 2 entradas, ¿no? Como lo estaba comentando, para hacer un control de 2 lazos de control, ¿no? Ahorita el Analog Input 2, como físicamente no se tiene la tarjeta, nosotros la configuramos Input Time ninguna, ¿no? No está habilitada. Entonces, solamente un lazo de control. Y ahora configuramos el Analog Output. No tiene Digital Input, Digital Output no, sino en este caso Analog Output, ¿ya? Nivel de señales analógicas. De eso, como digas, depende del modelo, ¿no? Hay modelos más modernos en este tipo de controlador. Entonces, aquí vemos la parte de la salida analógica, ¿no? Entonces, aquí ingresamos nosotros y vemos acá, por ejemplo, igual como la entrada, configuramos la salida, ¿no? Primero configuramos la salida, ya. Es el tipo de salida, tú la puedes configurar también como digital y analógico. Digital, obviamente, para hacer un control, por ejemplo, hacia discreto, ¿no? Bajo PWM. En este caso, discreto o bajo PWM en base a un SCR, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, es una salida digital, analógica, perdón, porque se está conectando a la entrada analógica del variador, ¿no? Entonces, ahí dice output time analógico y seguimos aquí, ¿no? El source, la fuente, ¿no? Aquí configuramos nosotros que es bajo el lazo de control 1 de tu control PID, ¿no? Es un lazo cerrado de tu lazo cerrado PID 1, ¿no? Entonces ahí nosotros la definimos, porque de ahí vamos a entrar en loop 1, control de operación, es un lazo de control PID, y ahí vamos a definir la banda proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo, ¿no? Entonces,
Y ahí está ya definido. Y igual, la señal, el rango de las escalas de eléctricas de 4 a 20 miliamperios. Nivel bajo 4, nivel alto 20, ¿no? Y aquí se configura para hacer un auto-range de manera automática, ¿no? Esto de aquí no, normalmente podemos usar en lo que son válvulas, ¿no? Pero en lo que son variadores, y si tú ya tienes los rangos definidos, automáticamente ya tú lo colocas, ¿no? De 4, o en este caso de menos 10 a más 10 voltios, ¿no? Ahí configuras ese punto. Muy bien. En este caso dejamos en off. Ahí vemos en este caso según la escala de la salida analógica de 0 a 100%, ¿no? 4 miliamperios, 0%, que vemos ahí. Y escala alta de ingeniería, Engineer Heights, vendría a ser 100%, que es el 20 miliamperios. Entonces, la velocidad está en función de 0 a 100%. Y ahí nosotros seguimos y ahí hemos configurado lo que es la entrada y la salida, ¿no? Muy bien. Hasta ahí hemos configurado lo que es la entrada y la salida. Muy bien. Ahí está. Ahora, en la parte de el siguiente paso, ya, a ver aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, en la parte de la conexión eléctrica, tienes la entrada termocupla, RTD, 2 hilos, 3 hilos, ¿no? Vamos a ver aquí también, bueno, estos son señales digitales, miliamperios, con el transmisor, ¿correcto? Ahí te entra analógica 1, entra analógica 2, ¿no? Muy bien, ok. Aquí vemos la parte de configuración. Estas son las configuraciones nivel alto. Aquí está la configuración nivel avanzado que hemos realizado. Esta es la configuración básica, ¿no? Aquí configuras, por ejemplo, el loop 1 control. Es un control on-off, ¿no? Es un control con histéresis, ¿no? Eso ya hemos realizado en otros controladores, pero ahí en configuración básica es un control on-off con histéresis, ¿no? Y el autotuning es, obviamente, es cíclico, ¿no? Loop 1 control, y de ahí, obviamente, utilizas el control de tipo estándar, ¿no? Esto de aquí ya es el basic, ¿no? Tú cómo ingresas, en este caso, a la parte de configuración, ¿no? Este es para determinar la banda muerta en rango de segundos. Muy bien. Y aquí entramos, ¿no? En configuración avanzada, ¿no? Ahí vemos, vamos a ver ahí, display, correcto. Vamos a entrar aquí. Bueno, vamos a ver acá. Acá está. Entonces, ahora sí, para realizar la parte de sintonía, retrocedamos aquí, ingresamos, en este caso, en donde dice relay. En relay, como tenemos una salida relay, en este caso nosotros configuramos de la fuente, que sería de lazo 1, ¿no? De lazo 1 que vamos a configurar, en este caso, donde indica, ingresamos, avanzado, input, control, diagnóstico, configuración de dispositivo, ¿no? Esto por default, estamos acá, display, ahí está, control, ahí está, ¿no? Y acá está loop 1 control, ahí está. Tipo de control,
Ahí, configuramos el control tipo PID. ¿Ok? En este caso, vamos a entrar acción directa o acción inversa. En este caso, la acción reversa está para sistemas de acción lineal, ¿no? Directa, inversa. Aquí, por ejemplo, cuando baja la presión, aumenta la velocidad, ¿no? Si sube la presión, baja la velocidad, ¿no? Acción reversa, ¿no? Entonces ahí tú puedes configurar acción directa, ¿no? Ahí ya se aumenta la temperatura, por ejemplo, en otra acción, aumenta el ventilador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poder mantener una temperatura deseada. Entonces ahí tú configuras qué acción va a realizar. Ahí está, ¿no? Control PID y acción. Y aquí configuras, bueno, el auto, vamos a ver aquí nuevamente, reversa, PID, el auto-tuning por default, eso lo realiza, y aquí vemos, y aquí nosotros colocamos la banda proporcional, el tiempo integral, tiempo derivativo, ¿no? Por ejemplo, la banda proporcional está 100.6%, en este caso, en este tipo de proceso, la banda proporcional es 3 veces mayor que el tiempo integral, ¿correcto? Entonces aquí ingresamos, tiempo integral, 11, ¿no? Entonces aquí, para hacer un control fino y evitar lo que es los golpes de ariete, para lo que es flujo, nosotros vamos a colocar esto, lo que es 30, ¿ya? A veces tú cuando haces una sintonía, no es tan precisa, no es tan exacto, ¿no? Entonces, normalmente para lo que es presión, lo que es la banda proporcional es 3 veces mayor que el tiempo integral. Si el tiempo integral es 30 segundos, la banda proporcional debe ser 90. En este caso estamos colocando 100. ¿Ya? Y el tiempo derivativo está en 0, ¿no? Solamente lo que les comenté al inicio, ¿no? En este tipo de proceso de presión y tanto flujo se utiliza lo que es control PI. Muy bien. Y ahí configuramos. Ok. ¿No? Y aquí ya en este caso, aunque no lo tengamos, la salida transistorizada o una salida relé adicional, ingresamos acá y cambiamos el tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí configuramos nivel bajo, nivel alto, ¿no? Así como los controladores Hanyu y los controladores de temperatura, ¿no? Y el otro, perdón, los controladores de Hanyu y el Autonix, ¿no? Tienen la función de realizar lo que es el histéresis, ¿no? Las alarmas, alarma a nivel alto, alarma a nivel bajo, a nivel alto y bajo, ¿no? Y todo eso lo puedes configurar. Y aquí vemos las configuraciones como les comenté, ¿no? Alto, bajo, sistema de calentamiento, enfriamiento y sistemas ya de autoenclavado, lunch, ¿no? Más no tiene el half lunch. Lunch significa enclavamiento. Muy bien. ¿Qué etiqueta? Tag name, alarma 1, pues alarma pressure low, ¿no? O pressure high. Ahí tú puedes cambiar, está todo el texto, ¿no? Alarma pressure high o pressure low, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Y ahí vemos en este caso, ¿no? Y le damos OK, ¿no? Ya el tag name, el source, obviamente aquí direccionamos a qué loop, ¿no? Ahí vemos loop 1, loop 2, loop 1, control, ¿no? OP, el loop 1, split OP, todos son los lazos de control, ¿no? Eso de aquí lo estábamos viendo en cuanto a nivel de proceso, ¿no? Aquí en nivel de procesos, estación manual y automático. Aquí vemos
enlazo simple, ¿no? Entonces, aquí vemos loop 1, dependiendo del lazo de control, aquí. Es un lazo singular, ¿no? Y ahí configuramos nosotros, en este caso el control OP, acá, ¿no? Loop 1, output time, ¿no? Entonces, un bloque de función digital analógico que es configurado por 124. Vamos a entrar aquí. Por entrada y salida analógica, ¿no? Ahí vemos, ahí está, ¿no? Y aquí, bueno, está en este caso bar, pero ya vendría a ser PSI, ¿no? La unidad de medida. Dependiendo del rango, ¿no? Porque en este tipo de entrada, de analógica, muy bien, entonces seguimos avanzando, amigos, en la parte de configuración. Entonces aquí, ¿ya? Y aquí vendría a ser loop 1, open, este es un control lazo 1, lazo 2, lazo de control PID, ¿ok? Y lo dejamos, ¿de qué fuente? Ah, ya. Loop 1, control open. Configuramos, damos, seguimos. Histéresis, ya obviamente tú configuras un histéresis, ¿no? En este caso estamos trabajando en unidades son unidades de porcentaje. Entonces, editamos y aquí colocamos, por ejemplo, 5. Esto ya es un valor de la escala de tu variable de proceso. Todo está en función a tu variable de proceso. Entonces dejamos OK y ahí el tiempo para que se active el histéresis, ¿no? Entonces ahí ya te lo dejas un segundo, 2 segundos, y aquí, ¿no? El display enable es para que se habilite la alarma en tu pantalla, ¿no? En tu pantalla, ¿correcto? Ahí está. Y de acuerdo a esto, nosotros terminamos la parte de sintonía, ¿no? La parte de configuración. Y para esto nosotros vamos a probar este sistema con el registrador, a ver el comportamiento de este lazo de control. Y para realizar en marcha, la función marcha, vendría a ser de la siguiente manera. Entramos acá, colocamos primero en manual, está en automático. Ahí va a comenzar a regular la velocidad hasta llegar al valor deseado. Ahí está, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien, ahí estamos la parte de sintonía. Ahí está sintonizando este controlador. .3. Ya mantenido a una presión. Vamos a esperar. Muy bien. Ya iba poco a poco, ¿no?
¿Ya? Ahí podemos visualizar, por ejemplo, que tiene que llegar 58.5, ¿no? Ahí está, vamos a... Ya vamos a ver ahí cómo se va comportando. Ya. Ya ahí está, ¿no? Al parecer ya llegó ya hemos realizado la configuración de este controlador para hacer un control de presión constante. ¿Cuánto es el error en este caso? Aquí tenemos la variable de proceso. La set point es igual 6.5, ¿no? 6.528 PSI. La variable de proceso está en 6.47. He cerrado la válvula y va a bajar la velocidad. Ahí está, ¿no? Vamos a cambiarlo. Vamos a detenerlo. Voy a cambiarlo en este caso. Voy a colocar en 5 PSI, ¿ya? Que sería mi 25%. ¿Cuánto sería en corriente? 8 miliamperios. Cinco, de ahí 10, 15, 20. Ya está. 5%, la variable manipulada que está aquí vendría a ser hasta 25. El tiempo real 25%, ¿no? Mi variable de proceso, ahí ven.
25%. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver nosotros, ¿no? Primero, ¿cuánto es mi set point? 5 vendría a ser, ¿no? 5.000. ¿Cuánto es mi variable? 4.910, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto se ajusta. Voy a abrir otra válvula, ¿ya? Miren, vamos a fijarnos. Voy a abrir otra válvula. Baja la presión, ¿no? Y arranca el... Ahí está, ¿no? Vemos su sintonía, ¿no? Automáticamente responde. He abierto otra válvula. Hay dos válvulas abiertas. Aumenta la velocidad, ¿no? Voy a cerrar poco a poco la válvula. Ahí está. Por ejemplo, ya llegó hasta 6 PSI, 5 puntos, y ahí tiene que bajar la velocidad. Y ojo que aquí tenemos que configurar el variador con las funciones dormir y despertar. El variador configuramos cuando llega a esa cierta frecuencia, tiene que dormir, ¿no? Cuando llega a cierta frecuencia, tiene que dormir. Y cuando llega a esas otras ciertas frecuencias, tiene que despertar. Por ejemplo, ahí, ¿no? El error, ¿cuánto era aquí? El error, entonces llegó hasta 0.09, ¿no? 0.1 aproximadamente. PSI. Entonces, no es tanto el error, ¿no? Es un error mínimo. Y aquí ahorita, ¿cuánto está? Ahorita tu PB vendría a ser 5.137 y ahí va bajando, ¿no? Y hemos colocado lo que es el tiempo integral. El tiempo integral para procesos, 100 segundos, ¿ya? Y lo que es, perdón, 30 segundos, la banda proporcional, estamos colocando 100%. Unidad de porcentaje. Ahí está. Ahí vemos ahora el error, ¿no? En este caso, en el siguiente ejercicio, ¿ya? ¿Cuánto es 5? La variable, ¿cuánto está? 5.036, ¿no? Y sigue bajando. 5.033. ¿Cuánto es el error? Menos 0.33, ¿no? Error positivo. Error negativo, ¿no? No, acá es negativo. Ahí está. De que es error positivo, ¿no? Muy bien. Ahí podemos visualizar este caso, entonces. Ahora está reduciendo menos. 18.
El tiempo integral es el que corrige el error. Ahí vamos a llegar hasta qué punto llega. Entonces, es un Inge, control y fino. una pregunta, disculpe. Cuando sale un Dime, error dime, te así escucho. negativo, cuando sale un error negativo, así sea bajo, es considerado como parte o siempre tiene que ser un error positivo. No, sí, siempre tiene que ser un error positivo, dependiendo del proceso, ¿no? La mayoría de los procesos son errores positivos, ¿no? Así es. Pero, ya, ok, pero existe, o sea, alguna sustentación, algo así, como para dar informes, algo así, que no me debería salir un error negativo por tal cosa, algo así. Normalmente el error negativo sale por ciertos cambios bruscos de proceso. Normalmente los procesos van de manera ascendente, pero a veces por error físico de las válvulas moduladoras o de los variadores, ellos envían grandes volúmenes, ¿no? Por ejemplo, en lo que es válvulas, reducen su membrana de la válvula y eso genera una presión alta, ¿no? Entonces, hasta que no se sintonice, que quede un punto de intersección, automáticamente en ese tipo de procesos, tu presión se eleva al pico, ¿no? O sea, ahí va bajando de manera descendente, ¿no? Hasta llegar a un punto de error negativo, 0.01, ¿no? Entonces menos 0.02, entonces es más que todo por cambios bruscos en cuanto a tu set point o efectos físicos en cuanto a tus válvulas, en cuanto a tu, no solamente válvulas, ¿no? Sino también lo que es tus variadores o efectos mecánicos, físicos, eléctricos, ¿no? Por esa razón a veces sucede eso, ¿no? Cuando se genera un cambio brusco de variable, ¿no? De un punto a otro punto, ahí se genera errores de tipo negativo, ¿no? Pero normalmente en tu proceso son errores de tipo positivo. Ok, gracias. Ahí está. Muy bien, muchachos. De esta manera estamos finalizando el día de hoy la capacitación. Vamos a detener la grabación. ¿Algunas dudas o consultas hasta ahí? ¿Dudas, consultas? Les compartí el laboratorio y ahí sí lo revisan. ¿Alguna foto, amigos? Despedida. Ahí estamos. Hola, hola. ¿Qué tal? Nos vemos. Ahí estamos. ¿Qué tal le pareció el día de hoy la clase, amigos? Ahí estamos. Muy bien. Vamos a detener la grabación. Sí. Recording stopped.